Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manuel, por la oportunidad que nos prestas a participar en estas jornadas. Un gusto, Valentí y David, compartir esta sesión con vosotros. Bueno, como el tiempo es concentrado y tenemos que aprovecharlo al máximo, pues yo voy a tratar de dar una visión general sin mayores introducciones y bueno, pues que sea un poco el inicio del debate. Estamos todos ahora como en un marco de incertidumbre. Yo creo que vamos tarde, estamos en octubre, ha llovido, entonces pues se empieza a notar la actividad en el campo. Y esa actividad, pues claro, lleva a muchas interpretaciones o bueno, que a ver si somos capaces entre todos de solucionarlas. Bueno, un primer apunte, un poco ver cómo se ha estructurado la arquitectura verde en este marco. Y la mejor forma es un poco compararlo con lo que teníamos en el marco anterior. En el marco anterior teníamos la condicionalidad, que son normas de obligado cumplimiento, que no son retribuidas, ya sabéis todos. Simplemente evitan penalizaciones en los pagos directos y en algunas ayudas de desarrollo rural. Y dentro de este esquema, hasta cierto punto obligatorio, estaba el pago verde, que no porque fuese obligatorio en sí su cumplimiento, sino porque estaba en función de un importe, de un derecho, de una justificación de un derecho en una superficie admisible. Ahora, todo eso se ha englobado en lo que se ha denominado condicionalidad reforzada, que incluye los requisitos legales de gestión que teníamos con anterioridad, las buenas condiciones agrarias y ambientales, bueno, que también están heredadas del pasado, pero incluyen unos aspectos de pago verde e incluso algunos aspectos novedosos, y se incluye la condicionalidad social. Y ya en el siguiente estrato, que en su momento teníamos unas medidas ahora ambientales de desarrollo rural que eran voluntarias, que eran medidas quinquenales, ahora encontramos los ecoregímenes, que también son voluntarias, también son, digamos, que tienen cierto sesgo ambiental, son anuales, y las intervenciones de desarrollo rural, que continúan, al igual que en el marco anterior, voluntarias y de cumplimiento plurianual. En la base de la pirámide que hemos visto, pues tenemos la condicionalidad reforzada, que como ya dije con anterioridad, son el conjunto de condiciones medioambientales y climáticas de obligado cumplimiento para evitar la reducción de las ayudas. Están formadas por las buenas condiciones agrarias y medioambientales, que luego hablaremos un poco más detenidamente de ellas, que son 10, y los requisitos legales de gestión, en los que no voy a procurar entrar lo mínimo posible, porque bueno, la mayoría son anteriores y son 11 que vamos a ver a continuación. Como he dicho antes, incluye aspectos de la condicionalidad actual, añade aspectos novedosos y se incorporan las normas anteriores de pago verde. Los requisitos legales de gestión. Bueno, como no tenemos tiempo, no voy a entrar en ellos. Una puntualización. Afortunadamente han salido de aquí aquellos vinculados a la identificación animal. Nosotros hemos sufrido auditorías de la Comisión por condicionalidad y el caballo de batalla y el talón de Aquiles ha sido la identificación animal. Si les faltaban crotales a los animales, multa. Si no les faltaban, multa porque no se creían que no les faltasen y no habíamos hecho bien los controles. En fin, una barbaridad. Afortunadamente, esas condiciones han salido de la condicionalidad y se mantienen las anteriores y estas dos nuevas, que son el RLG1 y el 8, el uso sostenible de fitosanitarios y el control de la captación de autorización de aguas. Si en el marco anterior el foco estaba puesto en la identificación animal, entiendo que en este marco el foco va a estar, se va a centrar en el regadío, en el aprovechamiento y en las posibles contaminaciones difusas. Vamos a entrar un poco más al detalle en las buenas condiciones agrarias y medioambientales. La BECAM 1, el mantenimiento de los pastos permanentes, esta es una herencia del pago verde con anterioridad. Y bueno, lo único que se va a comprobar a nivel de comunidad autónoma, antes se comprobaba a nivel de Estado miembro, que la proporción de pastos permanentes no disminuye de un porcentaje máximo en un año de referencia, que en este caso va a ser el 2018. Un poco, bueno, para que nos hagamos una idea del alcance de esta medida, si en 2018 en Castilla y León teníamos aproximadamente 1.700.000 hectáreas de pastos, en el 2022 estamos en 1.900.000 hectáreas, es decir, no tenemos riesgo y estamos en el caso contrario. Aumentan los pastos y, por tanto, la proporción disminuye. No vamos a tener, entiendo que no vamos a tener problema. La BECAM 2, esta es nueva.
es la protección de humedales y turberas. Esta entrará en vigor a partir del 1 de enero del 24. En principio, esto será una capa de SIGPAC, por lo tanto, estará delimitada en SIGPAC. Yo, en principio, pensé que no iba a tener mayor trascendencia, no iba a tener mayor alcance. Pues no. Precisamente ya están saliendo por ahí en distintos municipios, distintos agricultores que se labran las turberas. Yo pensé que esto no ocurría, pero en realidad se pasa. Y curiosamente son las mejores tierras. Ya están, bueno, pues un poco diciendo que van a sacar estas parcelas de la PAC, de la solicitud única, pues para evitar penalizaciones en algunas por condicionalidad. Y en estas superficies únicamente se va a permitir la actividad de pastoreo, bueno, con la carga ganadera habitual de una UGM por hectárea. En la BECAN 3, que continúa del marco anterior el título, pero no el contenido, la prohibición de la quema de rastrojos, ahora se ha ampliado a la prohibición de la quema de todo resto vegetal. Esto es consecuencia de una ley de residuos y de economía circular sobre lo que parece ser se ha introducido una enmienda y la ley, perdón, de la PAC, del PEPAC, va a introducir una disposición adicional que permita la quema de estos restos vegetales, pero hasta el momento y hasta que no se apruebe esa ley, en principio habrá que cumplir esta condición de la condicionalidad. Incluso, yo no sé si con posterioridad a la aprobación de la futura ley se va a retirar esta condición de estos requisitos de condicionalidad. Ya lo veremos. En cuanto a la BECAN 4, esta también es novedosa y es la creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos. De la misma forma, va a estar delimitado en SIGPAC, va a constituir una capa SIGPAC y precisamente en una próxima reunión que vamos a tener con el FEGA, creo que es el 3 de noviembre, nos van a presentar una presentación preliminar del alcance de esta capa. En principio, se habla de márgenes de los ríos. No sé hasta dónde se va a apuntar, porque esto es un riesgo que se considera río. Yo entiendo que tendrá que tener al menos un caudal a lo largo de todo el año, que no sean cauces temporales, pero bueno, esto me da miedo y no lo tengo claro. Hay que esperar, pero bueno, en todo caso será algo que esté en SIGPAC, por lo tanto, todo el mundo conozca desde dónde se debe mantener esa capa, con las condiciones, bueno, pues que se vienen plasmando a lo largo de todos estos años y la tendencia de cualquier práctica que sea o que se considere beneficiosa para el medio ambiente, como es la prohibición de aplicar fertilizantes y fitosanitarios. En el caso de los fitosanitarios, lógicamente, si exigen un respeto, un margen superior, pues habrá que respetar las indicaciones de la etiqueta. No se permitirá la producción agrícola, excepto en los cultivos leñosos ya implantados, y la forma de mantener estas superficies es mediante una cubierta vegetal, que puede ser sembrada o espontánea, que se podrá tener un pequeño manejo en cuanto a pastoreo o siega, pero en principio no será productiva. Valdrá para los espacios de biodiversidad, que habrá espacios, superficies no productivas, pues bueno, de esto se podrá trasladar para el cumplimiento también del ecorégimen, que ya, bueno, que tampoco voy a entrar yo muy al detalle porque he visto que en la siguiente jornada se van a proporcionar ejemplos ya concretos de los ecoregímenes. Entonces, bueno, pues yo procuraré dar una visión general, pero ya en la siguiente jornada, pues ya se podrá profundizar un poquito más. La BECAN 5 sí que estaba en los anteriores requisitos de condicionalidad, que es la reducción del riesgo de degradación y erosión del suelo. En caso de recintos con una pendiente superior al 10%, no se deberá labrar en dirección de la máxima pendiente. La pendiente es un atributo de SIGPAC, por lo tanto, es de todos conocidos cuál es la pendiente de cada una de las parcelas agrícolas que forman parte de la explotación de cada agricultor. La BECAM 6, que la BECAM 6 ya mostró la patita en el marco anterior y ahora se muestra con toda su crudeza, porque yo creo que es una de las exigencias, bueno, que a mí más me preocupan en el cumplimiento de la condicionalidad. En los cultivos herbáceos de invierno, en el marco anterior solo se hablaba de los cereales de invierno y de los cereales grano. No se permitía labrar el terreno
hasta el 1 de septiembre, pero si en el marco anterior no se permitía mediante prácticas de volteo, en este marco se extiende, además del volteo, a las labores verticales. Es decir, no se podrá dar ninguna labor al suelo hasta el 1 de septiembre y como preparación a la siembra. En los cultivos leñosos, aquellos que tengan una pendiente superior al 10%, se debe mantener una cubierta vegetal o sembrada de una anchura mínima de 1 metro y no se podrá arrancar ningún pie salvo reposición autorizada. Bueno, y una cuestión que yo interpreto con mucha reserva. En las tierras de barbecho no se realizarán tratamientos agrícolas entre los meses de abril y junio. Es la primera vez que veo el término tratamiento agrícola en todo tipo de normativa relacionada con la agricultura. Yo he tratado de que me respondan que se recoge aquí en tratamiento agrícola y nadie me ha concretado, pero me temo lo peor. Me temo que no se van a poder dar labores en el barbecho hasta el mes de julio. Para mí el barbecho es una lucha fundamental contra las malas hierbas, aparte de todos los beneficios que pueda tener. Pero para mí, como agrónomo, entiendo que el barbecho es un método de lucha contra las malas hierbas, sobre todo algunas. Y para luchar contra las malas hierbas hay que labrarlas. En julio han semillado y lo único que vamos a hacer es propagar las malas hierbas. Si alguien quiere que comentemos con posterioridad esto, lo agradezco. Bien, BECAM 7, la rotación de las tierras de cultivo. Esto es nuevo y parte nos viene del pago verde. La rotación, es decir, habrá un cultivo diferente al menos cada 4 años, es decir, la rotación de cultivos en todas las parcelas, al menos tras 3 años, y se acompaña de la diversificación, una diversificación equivalente al pago verde, bueno, incluso un poco más exigente, porque antes teníamos 2 tramos y ahora nos encontramos con 3 tramos. Es decir, entre 10 y 20 hectáreas se deberán implantar 2 cultivos diferentes y que el 70, y como máximo el principal represente el 75%. En las explotaciones de entre 20 y 30 hectáreas, 2 cultivos diferentes con el 70%, el principal, que es lo que teníamos antes en el marco anterior, el estrato entre 10 y 30 hectáreas, y las explotaciones con más de 30 hectáreas, estas continúan igual, puesto que los porcentajes son más reducidos. Antes el principal podía ocupar el 75%, ahora es el 70%, y los 2 mayoritarios antes eran el 95% y ahora es el 90%. La BECAM 8 esta también es nueva en parte porque también había algunas de las prácticas que ya estaban en el marco anterior, como era el mantenimiento de los elementos del paisaje y la prohibición de cortar setos y árboles durante toda la temporada de cría. Pero esta primera condición es nueva, que la superficie, es decir, que se debe implantar superficies o elementos no productivos en la explotación, que alcanzarán esos porcentajes que se señalan ahí. El 4% de la tierra de cultivo, en caso de que se combine con el ecorégimen de espacios de biodiversidad, es decir, que el 7% se dedique a estos espacios, la parte de la condicionalidad debe ser el 3%. Aquí quiero hacer una salvedad. La condicionalidad es para el conjunto de la explotación, es decir, estos porcentajes que están aquí, se establecen, se deben cumplir en el conjunto de la explotación, mientras que los ecoregímenes habrá que cumplir las condiciones en la superficie acogida al ecorégimen. ¿Qué quiere esto decir? Que si yo me acojo al ecorégimen de espacios de biodiversidad que me obliga a dejar en las tierras de cultivo de secano el 7% de espacios de biodiversidad, pero no acojo la totalidad de la explotación, deberé de cumplir, por una parte, el 4% de condicionalidad de elementos no productivos y el 7% de la superficie que acoja al ecorégimen. Bueno, cuando lleguemos al ecorégimen lo explicamos otra vez. En caso de cultivos fijadores de nitrógeno, esto se traslada del pago verde, por supuesto, producidos sin fitosanitarios, deberá haber un cómputo entre ambos del 7%, del cual el 3%, si se computa en el conjunto de la explotación, serán de superficies y elementos no productivos. ¿Cuáles son las superficies y los elementos no productivos? Las tierras de barbecho,
las franjas de la protección de cauces que hemos visto en la BECAM 4, las lindes forestales y los elementos del paisaje. Bien, continuamos con la BECAM 9, la prohibición de convertir pastos medioambientalmente sensibles. Esto también nos viene del Pago Verde. Bueno, los pastos medioambientalmente sensibles ya se han definido, o bueno, se han definido en el PEPAC. Nosotros hemos empleado los mismos que teníamos en el marco anterior, en el marco del 1420, y en caso de reconversión se obligará a reconvertir esas superficies de nuevo en pastos permanentes. Bueno, es algo que sí que hemos tenido algún caso en alguna ocasión, pero bueno, muy puntual. En realidad nosotros tenemos poca superficie de pastos medioambientalmente sensibles. Y la BECAM 10, que también en parte viene del marco anterior, con aspectos novedosos, porque ahora se exige la anotación de todas las operaciones encaminadas al aporte de nutrientes en el cuaderno digital de la explotación. El cuaderno digital de la explotación ya nos lo ha introducido Valentí, forma parte del proyecto SIES a nivel nacional. Probablemente aquí en Castilla y León, con independencia que el Ministerio ha retrasado la entrada en vigor de esta normativa hasta el 1 de julio, vamos a ver si estamos en disposición de proporcionar el cuaderno digital de explotación ya desde el inicio de campaña, no para el cumplimiento de la condicionalidad, pero sí que nos puede servir para el cumplimiento de alguna condición de los ecoregímenes y, sobre todo, para el cumplimiento de las condiciones de las ayudas agroambientales. Habrá que establecer un plan de abonado, bueno, cuando proceda. Y lo que sí que tenemos, que se viene del marco anterior, es la aplicación localizada de purines y enterrado de estiércoles sólidos en superficie. Estaba mirando ahora a ver cómo iba. Y a mayores se han introducido las normas de condicionalidad social, principalmente al cumplimiento de la normativa laboral, que los contratos de trabajo sean legales, y sobre todo actuaciones en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Bien, hasta aquí estas son las buenas condiciones salariales y medioambientales. En este año 2023, como consecuencia ya no es de la pandemia, ahora es la guerra de Ucrania, pues se han publicado ciertas excepciones. Unas excepciones que, en mi opinión, tienen cierta trampa, son, voy a decir, tramposas, ahora que no me oye nadie. Porque en España no se aplicarán, así de forma general, en España no se aplicarán en 2023 la BECAM 7, con dos prácticas, la rotación de cultivos y la diversificación, y la BECAM 8, es decir, que se podrá sembrar la superficie destinada a elementos no productivos. Y ya nos enseñan un poquito la patita, excepto maíz y soja. Bueno, ¿por qué? Hay una justificación, porque son productos que van destinados a la alimentación animal en lugar de la alimentación humana. Pero bueno, entiendo yo que ese animal o que el aprovechamiento de ese animal, de estos productos, es para después intervenir en la alimentación humana. Pero bueno. Y al hilo de lo anterior, ¿por qué dije que era una excepción tramposa? Porque la condicionalidad es línea de base. Entonces, aquel ecorégimen que vaya más allá de la línea de base, es decir, que tenga unas condiciones de cumplimiento superior a la línea de base, hay que cumplir la condicionalidad. ¿Qué quiere esto decir? Que, ahora que vamos a ver los ecoregímenes, si en el ecorégimen de rotación con especies mejorantes habrá que cumplir la práctica de la BECAM 7 de la rotación. Y si en el ecorégimen de los espacios de biodiversidad habrá que cumplir la BECAM 8 de superficies no productivas. Los ecoregímenes, ya comenté con anterioridad, que son actuaciones voluntarias que remuneran prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Están desvinculadas de los derechos de ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, excepto el de la intervención de los espacios de biodiversidad, en la que se exige percibir, bueno, pues el mínimo, al menos un derecho. Todos los demás van desvinculados. Es decir, podrán explotaciones que cumplan con estos ecoregímenes, que no hayan cobrado nunca la PAC porque nunca han tenido derechos y que no van a cobrar ayuda básica a la renta, podrán percibir la ayuda por el ecorégimen al margen de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Se han establecido ecoregímenes para los distintos usos que tenemos en España del suelo, los pastos, las tierras de cultivo y los cultivos permanentes, y se ha dividido cada uno de estos usos por superficie. En función de la pluviometría, tierras de la pluviometría, es decir, serán
estarán ubicados, supera los 650 milímetros, y los pastos mediterráneos y el secano, aquellas que están por debajo de esta cifra, y para las tierras de cultivo el regadío. Y los cultivos permanentes que se han dividido en función de la pendiente. Luego, para cada uno de los usos se han establecido una serie de prácticas. En total, 7 prácticas, lo que en la combinación de todo nos lleva al establecimiento de esos 9 ecorregímenes que tenemos. Es decir, en la superficie de pastos se plantean 2 prácticas, el pastoreo extensivo y el mantenimiento de islas de biodiversidad o siega sostenible, que a su vez, como está subdividido en pastos húmedos o en pastos mediterráneos, constituirán las prácticas de esos 2 ecorregímenes. Lo mismo en tierras de secano, también se han establecido 2 prácticas, la rotación con especies mejorantes y la siembra directa. Luego, estas 2 prácticas en cada uno de los tipos de superficie de tierras de cultivo. Lo mismo para los cultivos permanentes, cubiertas vegetales vivas o las cubiertas vegetales inertes. Y una última práctica en un último ecorregimen compartido entre tierras de cultivo y cultivos permanentes, que son los espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes. No sé cómo andamos de tiempo. Bueno, Pues ya vas un poquito ya voy ajustado. un O sea, poco ajustado. te iba a avisar yo, Vale, pero bueno, pues dale. explico un poquito por encima en qué consiste cada uno de los ecorregímenes y acabamos, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, entonces no me detengo. Vale. El pastoreo extensivo, bueno, exige un periodo mínimo de pastoreo de 120 días al año y unas cargas ganaderas mínimas y máximas, en función si son pastos húmedos o pastos mediterráneos. Pastos húmedos 0,4 a 2 UGMs y pastos mediterráneos 0,2 a 1,2 UGMs. El cómputo del tiempo de pastoreo se realizará a nivel de explotación. Este cómputo, pues bueno, se obtendrá a través de las aplicaciones informáticas de Sitran, desde la que se podrán obtener los movimientos, las guías de traslado, los movimientos que se han establecido para el ganado. En aquellos municipios donde radica la explotación o los municipios limítrofes que no requieren de guías de traslado, habrá que, pues nos tendremos que ir al cuaderno de explotación para determinar las fechas de entrada y salida. De ahí la importancia de la implantación del cuaderno de explotación con anterioridad al comienzo de la campaña. Muy deprisa, las islas de biodiversidad, habrá que determinar el 7% de la superficie de pastos susceptibles por aprovechamiento de siega. Se exige el mantenimiento del 7% de la superficie sobre los que libre de siega. Esta superficie podrá rotar cada año y, bueno, y en esa superficie, una vez acabe el plazo, el 31 de agosto, pues ya se podrá dar una siega, un pastoreo o cualquier labor de mantenimiento. La siega sostenible exige un máximo de cortes al año, está en función de la altitud de la explotación. Si la altitud es igual o inferior a 300 metros, se permiten 3 cortes, y si es superior a 300 metros, 2 cortes. Y habrá que definir un periodo de no aprovechamiento, durante los cuales no se pueden efectuar siegas, que serán al menos 60 días entre los meses de junio y agosto. La rotación ya en tierras de cultivo, la rotación con especies mejorantes, pues exige la rotación del 50% de la superficie. El 10% de la superficie debe ser sembrada con especies mejorantes, del cual al menos la mitad son leguminosas. Y como máximo el barbecho supondrá el 20%. Estas son las condiciones. Este año nos enfrentamos a un problema de escasez de leguminosas con unos precios muy caros. Y bueno, la práctica de la siembra directa, esa la conocemos todos, pues exige el no laboreo, el mantenimiento del rastrojo en al menos el 40% de la superficie que vayamos a acoger al ecoregime. Y ahí se exige la rotación de toda esa superficie. Y si la práctica se continúa a lo largo de los años, pues tiene un complemento adicional. El establecimiento de los espacios de biodiversidad, ya comenté con anterioridad, en tierras de cultivo de secano el 7%, en regadío el 4%, en cultivos permanentes el 4%. Es el único ecoregimen que permite dejar los compromisos de regadío en secano, es decir,
En el régimen anterior de rotación, esos porcentajes irán en las tierras de regadío y en las tierras de secano. Aquellas explotaciones que tengan parte de regadío y parte de secano deberán cumplir con esos porcentajes independientemente, por una parte en el regadío y por otra parte en el secano. Aquí, con la relación de 7 cuatros, pues podemos dejar esa superficie tanto en secano como en regadío. ¿Cuáles son los espacios de biodiversidad? Así muy deprisa, pues los elementos del paisaje que teníamos de la BECAN 4, las tierras de barbecho semillado, con especies apropiadas para la biodiversidad, es decir, dejaremos estas superficies y las sembraremos hay una serie de especies mejorantes, favorables para la biodiversidad y deberán llevar al menos 2 familias de las que están ahí reseñadas. También se permitirá las zonas de no cosechado o los márgenes en las islas de biodiversidad. Y muy deprisa, en cultivos leñosos, una cubierta vegetal espontánea o sembrada. Bueno, pues en el 40% de la superficie libre de la copa, o bien tienes una cubierta vegetal, o bien los restos de poda se pican y se esparcen por la línea de cultivo. Bueno, y aquí ya que me paso del tiempo, lo dejo. Gracias a todos.